Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por estar presentes en este tercer episodio de las GEU 2021, Comunicación sin Fronteras. Antes que nada, bueno, agradecer, creo que debo comenzar agradeciendo al comité organizador de la GEU por la invitación a formar parte este año del mismo y a contribuir desde nuestro lugar a fomentar este tipo de encuentros y a propiciar desafíos y a generar sobre todo preguntas, que me parece que eso es lo importante, ¿no? Que nos vayamos todos con cuestionamientos, con preguntas de cómo seguir avanzando en esta gran y linda tarea que es la edición, y sobre todo en este caso la edición universitaria, ¿no? Y tal como lo dice el nombre de las jornadas de este año, la edición en los límites, me parece que está muy bueno jugar con eso, con los distintos límites que puede tener nuestro trabajo. Y en particular, gracias a Gonzalo, a Luis, a Marcela, a Ivana, a Teresa, a Patricia y a todo el equipo técnico y de soporte de esta GEU. Bueno, ¿dónde están los límites, ¿no? También nos podemos preguntar, ¿existen límites en la edición y particularmente en la edición universitaria? ¿Hay una línea conductual entre lo que hacemos en las universidades y el resto de las editoriales? Bueno, todas estas preguntas me parece que están siendo puestas en juego en estas jornadas, lo cual, vuelvo a repetir, es muy interesante. Y específicamente yendo al panel que me toca moderar en esta oportunidad, en el día de hoy, que la verdad cuenta con invitados de lujo y expositores de lujo, así que por supuesto agradecemos a todos y a todas ellas y ellos el tiempo y la dedicación para venir y conversar con nosotros, exponer desde cada lugar su postura y su visión, ¿no? En torno a la comunicación. Esta comunicación sin fronteras que en realidad nos deja, como decía previamente, un montón de preguntas y cuestiones. ¿Es una comunicación sin fronteras realmente? ¿Hasta dónde llegan esas supuestas fronteras? ¿Llegamos a comunicar y difundir nuestro trabajo de manera correcta? ¿Cuáles son estos canales de comunicación más eficientes de hoy en día? ¿Todo pasa por las redes, por internet? Además, hablando de redes, digo, es imposible hoy por hoy no hacerse la pregunta o el cuestionamiento acerca del rol que jugó y creo que sigue jugando la pandemia en todo esto, ¿no? Me parece que nos ha cambiado un poco también la forma, o acelerando algunos procesos en la forma de entender la comunicación, ¿no? Y las formas de mostrarse ante el público, ¿no? Ante ese público que esperamos las editoriales en base a nuestro catálogo conformar y satisfacer, ¿no? Por otro lado, me parece que las ferias virtuales también nos han dado la posibilidad de llegar a lugares y quizá personas que quizá de otra manera no hubiesen sido posibles. Esto creo que también es parte de la comunicación, ¿no? Aquí sin duda no hay fronteras. No es lo mismo comunicar en persona que comunicar a través de una pantalla. Y cómo este tema de la comunicación han reconvertido a partir de todo este cambio global, ¿no? A las editoriales y a la forma en que plantean esta comunicación y difusión, y mostrarse. El tema de la Big Data, los metadatos tan importantes hoy en día, ¿no? O por un lado tener este acceso abierto, por otro lado el poder que tienen los metadatos para contar con una base que nos permita realmente mostrarnos, ¿sí? Globalmente. Entonces, en ese sentido quizá no haya tantas fronteras, pero en otros sí. O hasta dónde queremos poner a disposición todo lo que hacemos en las universidades, ¿no? Entendiendo que no es lo mismo una editorial universitaria, con todo lo que eso conlleva, ser parte de este tipo de organizaciones, adaptándose a los diferentes contextos, necesidades, y muchas veces hasta adaptándose a la propia línea comunicacional de la propia institución, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para visibilizar aún más la producción universitaria? Esto es trabajando en red, internacionalizándose. Tenemos también al proyecto de EULAC, por ejemplo, trabajando en redes, en Latinoamérica, en España, en el exterior, porque me parece que, en definitiva, y esto me parece que es lo central y lo que seguramente vamos a escuchar y a comentar a lo largo de este panel, y con esto cierro, es, en definitiva, comunicar, creo que es querer contar y mostrar algo al otro. Y en esto, y por eso, hay que ser preciso y directo con el que está del otro lado, que consume miles de datos por día, información constante, y la información lo aborda desde 1000 lugares,
Y para esto me parece que necesitamos herramientas adecuadas y por sobre todo saber hacia dónde vamos y qué tipo de editorial queremos construir. Así que me parece que como intro, bueno, es más que interesante el planteo y la idea de la comunicación hoy en día, ¿no? Esto que estamos haciendo, por ejemplo, hoy. Así que bueno, paso a saludar a los tres expositores. Gracias a todos por estar, por supuesto. Y bueno, presento en primer lugar a Marta Magadán Díaz. Es doctora en Administración de Empresas por la Universidad de Oviedo, máster en Gestión de Empresas Internacionales por la Escuela de Organización Industrial de Madrid, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo. Ha colaborado con otras instituciones universitarias como la Universidad Antonio de Nebrija en España, la Universidad de Oviedo, la Universidad Jaén I en España, la Universidad de Guadalajara en México y la de Colima también en México. Es autora de un centenar de publicaciones entre libros, capítulos, artículos de revistas, editoriales, así como evaluadora de revistas también. Presidió el Gremio de Editores de Asturias y fue miembro de la Junta Directiva de la Federación del Gremio de Editores de España, es experta en gestión cultural y desde el 2016 dirige las tertulias del Campo Amor de la Fundación Municipal de Cultura, del Ayuntamiento de Oviedo. Entre sus líneas principales de investigación se destacan el análisis de la innovación y digitalización en la industria editorial y sus efectos organizativos. Así que Marta, gracias por estar nuevamente, un placer escucharte. Estamos escuchándote todos y todas. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias a la organización por tenerme presente hoy aquí y encantada de estar con todos vosotros en este acto. Cuando voy a ver si comparto, me decís si se ve perfectamente. ¿Se ve, no? Sí, se ve, perfecto. Sí. Vale, perfecto, pues muchísimas gracias. Cuando Gerardo me comentó un poco el estar presente en esta mesa y hablar de la comunicación sin fronteras, a mí me surgió una idea, ¿no? Y es que cuando uno piensa un poco lo que vivió hace unos años y lo que estamos viviendo en estos momentos, desde hace unos pocos años los editores, los autores, todos los elementos que configuran esta cadena de valor que tiene el libro, pues si queríamos estar presentes en otros países no nos quedaba más remedio que viajar. Es decir, tomar un avión con ese alto coste de transporte que tiene, ese tiempo que solemos perder en los aeropuertos, en otras ocasiones esas barreras idiomáticas e incluso culturales, los cambios de uso horario. Yo siempre recuerdo, sobre todo mis llegadas a Guadalajara, después de 25 horas de viaje, ese desfase horario de 8 horas, ¿no? Que estaba varios días que no sabía dónde estaba tan siquiera. Eso, con la llegada de Internet, y sobre todo, como comentaba anteriormente Gerardo, sobre todo con la puesta a prueba con la pandemia de la COVID, hace que esas fronteras físicas de alguna manera se empiezan a diluir y lo que estamos haciendo hoy de estar compartiendo conocimiento a través de una pantalla, a través de la utilización pues, de la videoconferencia, esta comunicación en tiempo real, hace que dejemos de alguna manera de tener que estar presentes y podamos estar comunicándonos de esta forma. Pero no solamente ha ocurrido con nosotros, sino también está ocurriendo con los libros, con ese contenido que hasta hace poco tiempo, si necesitábamos leer un libro de cualquier autor, de cualquier país, de cualquier universidad, necesitábamos pues, que nos lo enviasen en papel con los correspondientes costes de transporte, la pérdida de tiempo, y hoy en día los libros dejan de viajar en papel y empiezan a viajar los bytes. Dicho así, lo que estamos intercambiando son los metadatos que se difunden a través de la red. Por tanto, la comunicación sin límites en ese caso viene a ser casi una consecuencia de la globalización y realmente, de alguna forma, las potencialidades que tiene Internet es relevante para desarrollar nuestra economía, nuestra sociedad. Pero ¿qué ocurre? Que también me planteo la idea de que el acceso a la tecnología no es igual en todos los países. El acceso a la tecnología hay en sitios donde es fácil, pero en otros no. Y eso puede producir de alguna manera falta de acceso a esa información y crear lo que se denomina ya esa brecha digital. Es decir,
quedarse descolgados del sistema. Por tanto, produciéndose quizás esa fractura, y si se produce esa fractura digital, de alguna manera se van a reducir esos intercambios de los que venía hablando anteriormente. La idea que quiero comentar un poco en mi intervención es comentaros un poco cuál es el contexto de la edición en España en estos momentos, pero centrándonos principalmente en lo que es la edición y la producción universitaria. Y comentar también un poco cuáles han sido los avances de esta edición universitaria, señalando claramente cuáles son las fortalezas y las debilidades a las que se enfrentan en estos momentos las editoriales enteramente universitarias y cuáles son las medidas, a mi juicio, que de alguna manera deberían tomarse para ir de alguna forma eliminando o limando las debilidades que presentan. Y además, qué medidas deberían también tomar para fortalecer aún más esas fortalezas que tienen. A día de hoy en España existen más de 3.000 editoriales, es decir, pueden parecer muchas y en términos absolutos, si lo son, muchas de ellas son muy pequeñitas, es decir, estamos, como ocurre en muchos países, en manos de dos grandes corporaciones, una nacional, que es el Grupo Planeta, y otra más internacional de origen alemán, como es Bertelsmann, y que copan, vamos a decirlo, prácticamente todo el mercado, y el resto queda para las 3.000 y pocas editoriales, que muchas de ellas son muy pequeñitas y de tamaño, digamos, muy reducido. La facturación a fecha, vamos, a los últimos datos de los que disponemos del año 2020 fueron más de 2 millones de euros, y a lo largo de todo el año se vienen editando unos 90.000 nuevos títulos. 90.000 nuevos títulos en distintos soportes. Ahí van agrupados tanto el soporte papel como los soportes digitales. Eso quiere decir que puede haber un título de algún libro que salga en varios soportes y por tanto están computando como título nuevo cuando realmente, digamos, es porque la legislación española obliga a introducir un ISBN. España sigue siendo la cuarta potencia editorial por detrás de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, y en estos momentos da 12.000 puestos de trabajo de carácter directo, indirectos muchos más. Y se está produciendo una cosa muy curiosa en la edición española, que es la reducción de los títulos que se están editando en papel. Eso ya está ocurriendo desde hace al menos 5 años, está creciendo año tras año a unos crecimientos. Ahora, en el año 20 fue del 10%, pero venía creciendo incluso a un tanto por ciento del 20, el 18 aproximadamente. Os estaba diciendo que la edición de libros digitales está creciendo año tras año. Solamente en el año de la pandemia creció un 10,6% la edición digital. En España unas 675 editoriales que editan libro universitario. Aunque he puesto ahí editoriales universitarias, editorial universitaria como tal, son aquellas que dependen de las universidades o de organismos de investigación. Como veis, os he puesto ahí una gráfica de esa producción editorial para que veáis en los últimos años cómo ha ido evolucionando. Estaréis observando que, por ejemplo, entre el año 2008, 2010 y 2011 se produjo como un boom de producción, superando los 100.000 títulos, y eso tuvo que ver que fue cuando empezaron a llegar las plataformas digitales a España y empezaron las editoriales a dar de alta libros que se habían producido en papel, a darlos de alta como libros digitales. Esa tendencia al final empieza a reducirse y si vemos la tendencia de producción va disminuyendo, a pesar de lo que os comentaba antes, que se está editando libro que se edita en papel, libro también o título que se edita en digital. Eso lleva también a que los títulos vivos en estos momentos superen los 700.000 y siga creciendo. Es decir, que los libros que se van sacando tardan bastantes años dicho así, en desaparecer. Cuando hablamos de editoriales universitarias, en España, de esas 600, os decía que hay editoriales privadas o de carácter, vamos a denominarlo, empresarial, cuyo grosso de publicación
está orientado al libro universitario, sobre todo a ese ámbito científico-técnico. Sin embargo, en los últimos años, muchos de los sellos punteros de carácter privado que existían en España, pues han ido sufriendo, dicho así, una absorción por grandes grupos editoriales. Por ejemplo, el gran desembarco de Pearson en España, que introdujo dentro, dicho así, de su gran conglomerado, pues sellos, por ejemplo, como Aranzadi, ¿no? Y muchas de ellas acuciadas también por la bajada, dicho así, de ingresos en la venta de libros. Sabemos todos los cambios que se han producido en la universidad. El hecho de que la Agencia Nacional de Evaluación del Profesorado en España haya dejado de valorar las publicaciones de libros ha hecho que muchas editoriales que antes su objetivo era la edición universitaria, se tengan que replantear todo su sistema y empiecen o bien a dejar de producir y se vayan del mercado, o comiencen a compartir con otras materias esas publicaciones. Dentro de lo que son las editoriales universitarias en sí, aquellas que dependen de las instituciones universitarias o de organismos de investigación, en estos momentos en España tenemos 63 editoriales universitarias. 46 de ellas son de las universidades públicas y 4 de universidades privadas. Casi toda la producción, como en este país, está concentrado en 3 comunidades, lo que es Madrid, Cataluña y Andalucía. Y su financiación, obviamente, es una financiación de carácter público que depende de los presupuestos de cada una de las universidades. Pero al margen de cuál es la estructura de la edición universitaria, todas ellas, sean privadas o sean de entidades educativas, todas están enfrentando a lo mismo. Están viviendo una situación compleja, en primer lugar por el cambio técnico que se ha producido en los últimos años y también por esos cambios en los hábitos de consumo, sobre todo del profesorado y de los alumnos universitarios. Ese cambio en los ámbitos de consumo también da lugar a cambios en los modos de comunicación. Antiguamente todos recordamos esos manuales que estudiábamos en la universidad, cómo íbamos a clase, seguíamos un manual. Hoy en día eso no se estila. En muchas universidades se ha sustituido el manual o el libro por lo que se denominan repositorios, que son pequeñas colecciones de distintas fuentes, que puede ser de una revista científica, un extracto de un libro, y todo se concentra, por decirlo de alguna manera, a través de Internet. El alumno, al igual que el profesor, ya no tiene que ir a la biblioteca, sino que accede a todos los recursos bibliográficos a través de plataformas, a través de Internet. Por tanto, en muchas ocasiones, aquello que no encuentra en Internet no lo va a bajar a buscar a la biblioteca. Perdonad, hoy me han vacunado de la gripe y estoy un poco así de aquella manera. Todos estos cambios técnicos, estos cambios en la comunicación, llevan, por un lado, a transformar las organizaciones. Puestos que antes existían en las editoriales dejan de existir y se produce lo que se llama una destrucción creativa de empleo, teniendo que generarse otros nuevos. Hasta hace unos años era impensable tener en una editorial, pues seguramente alguien que controlase redes, alguien que siguiese y que diese la comunicación a través de Internet. Pero sí podría ser mucho más factible pues tener una persona dedicada pues, a la lectura más de documentos, a la corrección de pruebas en papel. Y esas correcciones todos las hacemos a través de programas informáticos. Eso lleva también la llegada de la digitalización, tanto en los procesos que llevamos a cabo dentro de las organizaciones como en los productos. Estamos hablando no solamente del libro en papel, sino también del libro digital. Estamos hablando de libros electrónicos o incluso de audiolibros. Lleva aparejado a la introducción de nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, antes comentaba Gerardo, pues la apertura, es decir, el open access, que se exige muchas veces a las revistas o incluso que algunos manuales
madre mía. Aunque algunos manuales estén, dicho así, libres y de acceso totalmente público. En algunas ocasiones eso lleva a cierta incertidumbre por parte de los gerentes, por parte de los editores, el plantearse qué modelo de negocio desarrollar, qué hacemos con ese libro en papel, qué hacemos con las monografías universitarias, seguimos con formato en papel, con formato impreso, ¿qué hacemos? Por tanto, esos cambios técnicos y esos hábitos están haciendo que estemos en un momento, digamos, de aguas que yo denomino revueltas. Fijaros, al igual que pasaba en la producción editorial global española, la producción de las editoriales universitarias cada año, de alguna manera, tiene una tendencia creciente, pero cada vez se sacan menos títulos. Y se está dando la paradoja de que se están volcando casi todas ellas a la producción de títulos digitales, más que libros en papel. Por ejemplo, los principales editores de libros digitales en España en el 2019, de las 10... Estás muteada, Marta, nuevamente, perdón. Ahí Vale. está. Debe ser que hablo demasiado deprisa, Gerardo. No hay Diciendo, los que problema. están marcados Está muy interesante. en verde oscuro es la producción editorial de editoriales que se dedican al texto universitario. Aquí tenemos, por ejemplo, la editorial jurídica SEPI, que es una editorial privada, que ha sacado 1.287 títulos en 2019. Pero el servicio de publicaciones, que es el servicio de publicaciones de la Universidad de Lleida, que ya es una universidad pública, fijaros que 901, y así sucesivamente. Por tanto, se está produciendo ese vuelco. Las editoriales españolas, las universitarias en sí, dependientes de las universidades, han estado ya en los últimos años produciendo o adelantándose un poco y haciendo cambios sustanciales. Para empezar, han mejorado mucho los contenidos. Yo recuerdo el servicio de publicaciones que tenía, por ejemplo, la Universidad de Oviedo hace 20 años, pues era prácticamente libros sin ningún tipo de evaluación, es decir, se llevaban un poco, el profesor que no lograba publicar, por ejemplo, en una editorial de prestigio, solo le quedaba más remedio y lo sacaba en el servicio de publicaciones. Era un poco como un demérito en aquel caso, porque no había ni forma de evaluarlo ni de ningún tipo. El diseño, ¿para qué os voy a contar? Ni las tipografías, ni las cubiertas, no había una normalización estilística, no había, digamos, una identidad visual que se identificase concretamente. Todo eso fue cambiándose. También se fue mejorando, por ejemplo, el papel que se utilizaba, las tipografías, cómo diseñar, cómo hacer los tamaños de los libros. Todos esos procesos, con la llegada de la digitalización, de alguna manera fueron cambiando y también comenzaron a mostrarse más en público. Antiguamente, los servicios de publicaciones de las universidades españolas no tenían más recorrido que la biblioteca de su propia universidad y como mucho una pequeña librería que era perteneciente a la propia universidad. No iban ni a las librerías que estaban privadas, que estaban más cerca. Eso sí se ha mejorado, se ha hecho una distribución de carácter más nacional y han empezado a colaborar entre todas ellas para la búsqueda de nuevos mercados, la apertura a mercados exteriores y algunas de las actividades que suelen desarrollar de manera cooperativa es la asistencia a ferias internacionales. Sin embargo, realmente esas mejoras se pueden considerar, con los cambios técnicos que se están produciendo, un poco insuficientes a día de hoy, porque hay nuevos retos que tenemos que asumir. Hoy ya los canales ya no son en papel, los canales vienen, como decía al principio, a través del intercambio de bytes, ¿no? Van y vienen a través de esos metadatos. Por tanto, ya no solamente hablamos de bibliotecas, sino que hablamos incluso de redes de investigadores donde dejan ya su trabajo libremente. Hay una gran competencia, el abrirnos a los mercados, el abrirnos a las fronteras, el diluir esas barreras que existían, hace que ahora seamos más competidores en el mismo mercado, haya más oferta editorial. Por tanto, si eso lo sumamos a todos los problemas que son
dicho así, inherentes al sistema, como que la rotación de libros va muy rápida, que existe una gran crisis en el sentido de que ya casi no se venden libros, porque lo voy a repetir, los estudiantes empiezan a estudiar por fuentes que proceden de Internet o por sus propios apuntes, pues realmente la demanda, podemos decirnos que esté estancada, sino que cada vez crece a tasas más altas. Observando las editoriales universitarias españolas, tienen fortalezas, obviamente. Tienen experiencia en la edición científica. Tienen muy cerca a los investigadores. Pueden establecer grandes alianzas con bibliotecas y hacer intercambios con universidades, no solamente de España, sino de otros países. En los últimos años se han ido profesionalizando. Están en actividades, pues por ejemplo, en ferias, asisten a congresos. Por tanto, yo creo que podrían llegar de alguna manera a poner sobre el papel todo ese know-how que han venido aprendiendo y tienen ya una calidad y un diseño y unas ediciones que las hacen también atractivas. Sin embargo, ¿dónde tiene la debilidad? ¿Y dónde está, dicho así, su punto negro en este caso? Pues que las agencias evaluadoras de la calidad, por ejemplo en España es la NECA, no valora las publicaciones de libros en términos generales, pero todavía las valora menos si provienen precisamente de entidades universitarias. Si a eso le sumamos a que muchas universidades están dejándoles de dar apoyo financiero o les están reduciendo los presupuestos, si no tienen buenos modelos de distribución, es decir, os decía que hasta hace poquitos años los libros de los servicios de publicaciones universitarios españoles no salían de su propia librería. Eso le sumamos tiradas muy pequeñas, lo que dificulta que tengamos unos costes medios muy altos y que no sean rentables, y encima que no existe tampoco una política, digamos, normalizada de metadatos que haga que de alguna manera esos metadatos puedan fluir de una manera común en todo, no solamente en España, sino en todos los países, y que hasta el momento han descuidado pues también esa gestión de la comunicación y esa promoción. Por tanto, de alguna forma habría que instaurar medidas, sobre todo hacer también que las editoriales no solamente publiquen libros, sino también revistas científicas, apoyarlas a la indexación de esas revistas. Hoy en día todos los profesores universitarios quieren publicar en revistas indexadas, las que no son indexadas, pues dicho así, no se molestan ya ni en publicar. Crear acuerdos de colaboración con los organismos evaluadores, en este caso en España sería con la NECA, y empezar a profundizar en nuevos modelos de negocio como puede ser el Open Access, buscando alternativas para no perder de alguna manera la rentabilidad, porque al final no deja de ser un negocio. Y sobre todo, orientarse un poco hacia el marketing, es decir, ser un poco más marketineras, saber venderse, eso les falta todavía. Buscar la internacionalización a través de acuerdos, por ejemplo, con otras universidades, certificar con cierta calidad o crear un sello de calidad para sus publicaciones. De alguna forma, crear plataformas digitales o de comercialización online, no solamente ellas, sino que podríamos estar hablando de un consorcio de universidades internacional, desarrollar acuerdos con más universidades, seguir innovando en el diseño y sobre todo mejorar esa distribución. Porque tenemos que pensar, que las editoriales universitarias hoy en día tienen que empezar a pensar en términos globales. Hay que apostar ya por un mercado global y por esos nuevos modelos de negocio. Cuando hablemos de impresión, empecemos a hablar de impresión bajo demanda. No dejemos empecemos a hacer grandes tirajes, sino imprimamos aquello que solamente necesitemos. Nos lo va a agradecer también el medio ambiente. Y empezar a pensar que estamos ya viviendo esa traslación, esa transición de lo presencial a lo virtual. No solamente con la asistencia a ferias virtuales o a presentaciones o encuentros vía streaming, como en este momento, sino a presentar también nuevos formatos con ese contenido, donde podemos empezar a utilizar cuestiones audiovisuales dentro de esa nueva edición. Por tanto, para ir terminando,
hay que decir que Internet y las tecnologías han cambiado las formas en las que se transmite el conocimiento. Pero no solamente en esa transmisión, sino también cómo consumimos ese conocimiento. Los lectores universitarios, los profesores, investigadores y alumnos quieren hoy en día tener todo accesible a través de sus pantallas y poder usar toda esa información desde su computador. Y realmente hoy en día lo que no está en Internet, dicho así, no existe. Si no tenemos visibilidad, no podemos también acceder a esos mercados. Por lo tanto, deben entrar a jugar en Internet, buscar esos modelos de negocio sin perder el objetivo de la rentabilidad y, desde luego, hoy quien no esté en Internet no existe. Hay que aprender a usar bien los metadatos, combinar distintos niveles de acceso a la información, a nuestros contenidos, según las necesidades, según las demandas también de los lectores o autores, integrar como modelo de negocio el acceso abierto en algunos casos y, sobre todo, empezar a usar también herramientas sociales para hacer mucho más visibles las publicaciones universitarias. Bueno, pues no sé si me habré excedido entre los mutes y demás. Daros las gracias por estar ahí, por haberme escuchado y creo que al final se abre el turno y estaré encantada de poder contestar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Marta, muy interesante, ¿eh? Muy interesante, y ahí, bueno, empezamos a ver cómo se empiezan a plasmar las diferentes aristas, ¿no?, de esta comunicación, que tiene por un lado lo económico, por otro lado lo digital. La verdad que muy interesante. Les recordamos que al final de las exposiciones vamos a hacer una ronda de preguntas, comentarios, dudas, sobre todo de preguntas, que es lo que más entendemos que van a surgir, así que vamos tomando nota, todo aquel que tenga algo, que le haya surgido algo a raíz de escuchar a Marta, y bueno, después a Maribel y a Daniel también. Lo sumamos a lo último, hacemos el cierre con las preguntas. Bueno, sigue Maribel. Bienvenida Maribel, un gusto la verdad tenerte. Maribel Soto Ramírez es licenciada en Estudios Latinoamericanos y magíster en Estudios Latinoamericanos con mención en Cultura y Desarrollo. Es licenciada en Traductología por la Universidad Nacional de Costa Rica, doctora en Estudios Latinoamericanos con mención en Pensamiento por la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Es académica titular del Instituto de Estudios Latinoamericanos, donde se ha desempeñado como investigadora. Es además coordinadora del programa integrado Repertorio Americano. Ha sido coordinadora también académica y editora de varias revistas académicas. Desde 2013 se ha desempeñado en el ámbito editorial, primeramente como miembro académico y posteriormente como directora de la editorial de la Universidad Nacional de 2015 a 2020. En la actualidad es representante ante el Consejo de la Editorial Tecnológica de Costa Rica y se desempeñó también como presidenta de la Comisión de Editoriales de Universidades Públicas, EduPUC, dependiente del Consejo de Rectores, y desde 2017 forma parte de la mesa directiva de EULAC como vicepresidenta del área septentrional. Así que Maribel, en este momento ella está en Costa Rica, un gusto saludarte, gracias por estar, por participar, por tomarte el tiempo para estar con nosotros y compartir tus conocimientos y pensamientos. Así que adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias, qué gusto enorme, qué placer enorme poder estar acá, poder estar reunidos en primera instancia, muy feliz y muy honrada por estas jornadas de edición de la GEU. Felicitar al comité organizador de las jornadas porque se entiende el nivel de trabajo y de cuidado de detalles que una actividad de este talante conlleva. Saludar muy cordialmente a Marta, a Daniel, con quien comparto hoy este espacio de reflexión, por supuesto a mi apreciado compañero Gerardo Tazara de REUN y a Gonzalo. Muy buenos días a todos y a todas. Yo he de decir que esta idea que organiza la discusión de este encuentro, Edición en los Límites, y su misma organización en episodios, me resulta provocadora en sí misma, pues nos posa ante esta idea de límites, es decir, aquello físico o simbólico que es un punto de partida
o que nos detiene, pero que siempre nos va a marcar un punto que puede ser no impedirnos ir más allá, pero que por suerte, como es propio de la condición humana, podemos transgredir. Pero también pienso en este concepto de frontera, tal y como hemos estado conversando ahorita y escuchando a la colega Marta, y traigo acá la idea de frontera como espacio de tránsito y como espacio de negociación entre culturas. Así que esta relación de sentidos nos pone en un lugar muy interesante para la conversación a partir de este límite y este espacio de tránsito. Como ustedes saben, EULAC es una red de redes, y de acuerdo con estudiosos sobre la constitución de las redes, como el mexicano recientemente fallecido Eduardo Melgar Bao, o la argentina mexicana Liliana Weinberg-Marchevsky, las redes se constituyen como grupos de personas que en razón de su profesión buscan también generar y difundir el conocimiento. Y en este ejercicio pues se promueven prácticas de sociabilidad, o sea, de alguna forma o de muchas, estamos desde EULAC, desde esta conformación de estos grupos de asociaciones, de estudio, de las mismas jornadas, saltando las fronteras impuestas para hacer diálogos y para generar también cooperación a partir de esto que podríamos denominar las prácticas de sociabilidad editorial. Y esta sociabilidad que por suerte nos negamos a dejar de lado a pesar de las situaciones particulares en que nos encontramos. Recordemos que uno de los objetivos de EULAC desde 1991 ha sido agrupar a las asociaciones editoriales de los distintos países del continente, así como también buscar la formación profesional y pues de manera preferente también facilitar, promover la circulación de las publicaciones académicas y universitarias. Si bien es cierto, como yo así considero, el objetivo primordial pues, de la editorial universitaria es la transferencia del conocimiento que se gesta en la universidad hasta la sociedad que lo sustenta, creo que todos concordaremos en que el rol comunicativo de la editorial en la difusión y en la divulgación de los resultados de investigación, de extensión y de la práctica docente es medular. Las editoriales en este sentido pues son en sí mismas instituciones de cultura. La práctica editorial y los libros ponen en contacto espacios culturales disímiles, diversos, distantes. Es decir, vuelvo a la idea de esta transgresión de fronteras. ¿Cuánto más necesario se ha hecho esta realidad de traspasar límites que en las condiciones en que desde hace ya 2 años hemos estado sumidos? Pero el papel comunicativo de la editorial universitaria, vemos, no se ha detenido. La exposición que nos hacía la colega Marta da muy buena cuenta pues, de este paisaje, de este panorama. Y es que lo que se ha generado es un deseo, una necesidad de hacer acopio de toda la creatividad y de una gran resiliencia para mantener a flote el objetivo de difundir los resultados del quehacer académico y universitario. Yo hoy quisiera compartir con ustedes, colegas estimados, uno de los proyectos que me ha parecido más bello y de mayor impacto en nuestra labor de edición académica y en el proceso de lograr esta comunicación sin fronteras a partir de nuestra red de redes EULAC. Se trata del proyecto Enlazadas. Y Enlazadas refiere directamente a editoriales universitarias enlazadas. Enlazadas alrededor de temáticas que se identifican como urgentes, como pertinentes de visibilizar y más allá de esto de lograr concientización. A la vez que logramos también, pues obviamente, el posicionamiento
de nuestros catálogos que conforman, que se van conformando como especializados a partir de estas dichas temáticas de interés. ¿De qué trata Enlazadas? Desde ULAC generamos una estrategia a partir de la selección de un tema o problemática de interés para toda la sociedad y organizamos foros de discusión y mesas temáticas, convocando para ello a las personas autoras o expertas de nuestros catálogos. Es decir, pues fundamentalmente volvemos a este punto de inicio que dispara el proceso editorial, al volver a las personas autoras y expertas de nuestros catálogos para ceder la palabra, para generar discusión y reflexión. De tal forma que el público amplio, no solamente el universitario, o sea, toda la comunidad, tenga ese acercamiento con el valor añadido de que en este proceso, como les mencionaba, pues se generan catálogos especializados, que además son catálogos plurales, porque se construyen con la participación de todas las redes y de todas las editoriales asociadas de ULAC. Actualmente somos 11 asociaciones con más de 300 editoriales participando. Con ello logramos algo vital, la visibilización del pensamiento crítico a partir de nuestro propio quehacer intelectual y de sus productos en temas sensibles que a todos nos competen. Por ello es que como también como subtítulo de Enlazadas, del proyecto de Enlazadas, apuntamos el de diálogos y propuestas desde la edición universitaria. Y yo, bueno, pues también por mi formación, llamo la atención de ustedes a ese desde el cual nos posicionamos, porque genera precisamente un planteamiento, un posicionamiento epistemológico, el desde dónde estamos hablando, desde lo editorial. Proponemos y deseamos, por tanto, tener participación en la conversación y en el debate público en estos temas urgentes. Y ampliamos de esta forma, creo yo, los rangos de la comunicación científica y académica hacia la reflexión, pero también hacia la búsqueda de crear incidencia, que es pues determinante. La primera edición de nuestro proyecto fue Enlazadas contra la Violencia de Género. Surgió en el 2020, se lanzó en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara, en un contexto donde todo el surgimiento pues, de la pandemia tenía en general pues a todas las personas en este sentido de desesperanza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a reunir? ¿Será posible lograr mantener todo este contacto a partir de las ferias? Y vemos que en aquel contexto también de reclusión logramos una reinvención, hicimos acopio de esta creatividad para construir estos espacios virtuales de reunión que son a final de cuentas otra prueba de esta transgresión de fronteras físicas en la búsqueda de la comunicación. Gracias a las tecnologías de información fue posible en ese momento, a pesar de la situación de pandemia, reunir en un espacio de foro y de mesas temáticas, por ejemplo, a una costarricense, a una ecuatoriana, a una argentina y a un brasileño en el podio de la discusión sobre la violencia de género en una de las mesas temáticas. Y la maravilla, además de contar con una audiencia que desde los diferentes puntos de la geografía americana interactuó y escuchó estas mesas temáticas y estos conversatorios. En aquella edición de Enlazadas se logró organizar 2 días de actividades con 5 mesas temáticas, 18 personas expertas y se construyó un catálogo que logró reunir más de 500 títulos editoriales de 8 países.
diferentes. ¿Cómo impactó este proyecto en términos de la comunicación sin fronteras sobre la que conversamos hoy? Bueno, al poner en comunicación y en contacto a personas autoras, editoras, a público en temas de urgencia, pero también en lograr esta pluralidad geográfica en la participación de las personas expertas en cada uno de los foros. Es decir, hemos estado construyendo procesos de acercamiento, creo yo, además de unidad continental, por medio de lo editorial en estas reuniones. Y además hay productos derivados de ello que así lo atestiguan y que pertenecen, que permanecen producto de esta gestión, que tal es el caso de los catálogos. En términos de alcance, porque hacemos acopio y echamos mano a las redes sociales, se logra también un gran impacto. Por ejemplo, en el primer panel sobre los desafíos de la política de equidad, logramos un alcance o logramos 2.900 reproducciones de esta actividad, ¿verdad? Durante los 2 días, al final de los 2 días de actividades, se logró un total de 5.950 reproducciones de estas conferencias y conversatorios. Entonces es interesante ver, digamos, esta ampliación y este transitar por estos espacios culturales, más allá, digamos, de lo que nos imponía un límite en ese momento a partir de la situación pues extrema que se estaba viviendo de reclusión y de la situación de salud. Para el año 2021, la propuesta ha sido la de enlazadas por el medio ambiente. Se ha desarrollado la misma dinámica que el año anterior, solo que en esta oportunidad cada foro se planteó presentarse en el marco de alguna de las ferias. Entonces se tuvo la participación en Filbo, en Frankfurt, tendremos la última, el cierre en Guadalajara. Y pues con mucha complacencia es muy interesante ver cómo en esta oportunidad el catálogo de enlazadas por el medio ambiente logra la participación de 135 editoriales y se logra un registro de 1.071 títulos. Es decir, hemos crecido a pesar de pues toda la situación que nos constreñía y nos ponía limitación y límites, hemos crecido. Y para aportar aún más en este sentido, Comunicación Sin Fronteras, los límites se han expandido con la participación activa de la UNE de España en nuestra red de redes. Enlazadas por el medio ambiente está conjuntando la presencia de 16 expertos, personas expertas, y con el alcance ya no solo a editores y personas académicas, sino también de tomadores de decisiones y de funcionarios públicos que están participando en estas jornadas y en estas actividades de reflexión. Al 30 de agosto, por ejemplo, el primer foro que se tituló Conservación de la Biodiversidad había alcanzado a 3.410 personas en las distintas plataformas. Por supuesto, son personas que ingresan, que les gusta la página, que vieron la publicación o que la compartieron. Pero de igual manera, ese mismo foro logra, durante la transmisión en vivo, en su momento, la participación con comentarios y preguntas de pues, prácticamente de 60 personas. No son números a los cuales llegamos usualmente pues, por las condiciones materiales, ¿no? en que se desarrolla, por ejemplo, en sesiones durante presencialidad. Quiere decir, obviamente, que el soporte coadyuva a esta participación y también a esta diversificación.
yo considero que no solo se está logrando algo ansiado en EULAC, presenta en sus objetivos, como es la biodiversidad, sino que también, como señalaba anteriormente, se está logrando generar incidencia. Gracias a la visibilidad de los catálogos especializados, gracias a los foros con estas personas autoras y expertas, estamos también llevando la voz de las editoriales en este proceso y ampliando también nuestros campos de relacionamiento primario, a saber, estamos transformando también nuestras propias formas de sociabilidad editorial, ampliándolas y pues invitando a autores y a público en general a participar. Por ello es que, como decía al inicio de esta conversación, Enlazadas es un proyecto hermoso, aporta, creo yo, así lo afirmo, a la democratización en el acceso al conocimiento, y reconstruye el saber especializado pues, a partir de los catálogos particulares de cada editorial en un catálogo conjunto que hoy ya es iberoamericano y donde definitivamente, tal como señalaba Marta, la importancia de los metadatos y de otras modalidades, otras formas, porque también estos catálogos incluyen, por ejemplo, materiales en acceso abierto. Estamos creando esta nueva posibilidad y facilitando pues también a los grupos de docentes, a los grupos de investigadores, pues un catálogo integrado también que tiene repercusión pues para la elaboración de los cursos, para la inclusión de bibliografías y de sus propias investigaciones. Ahí tenemos otra transformación. Estamos proponiendo diálogos y considero a la luz de estos datos, pues que someramente aquí le comparto, que estamos logrando establecer nuevos flujos de información desde las editoriales, creando esta incidencia que nos permite pues una sincronía entre estos espacios de tránsito que parecieran ser porosos, que parecieran también diluirse. Estamos creando, creo yo, un espacio entre culturas que es diverso, que es amplio, que es pertinente. Enlazadas es, a mi juicio, un caso probado de éxito para generar esta comunicación sin fronteras de la cual hablábamos y que nos convoca hoy. Además de ser también una excelente estrategia pues para crear y para difundir nuestros catálogos temáticos. Es un reto, definitivamente, por el mayor alcance de nuestra tarea como editores, como editoras, en el ámbito universitario, hacer también pues lo que la universidad está llamada a hacer esta transferencia del conocimiento y generar estos diálogos con la comunidad de la cual se nutre, a la cual se debe, porque estamos proponiendo precisamente estas interlocuciones y lo estamos haciendo de una forma muy dinámica. Yo considero, estimables colegas, que estamos trascendiendo, lo estamos ejerciendo así, nuestro propio espacio de sociabilidad y gracias a ese trabajo en red también estamos ampliando la vinculación dentro y fuera de nuestras fronteras, pues con espacios de reflexión, de análisis, de interlocución, de creación, de reinvención, y en ese sentido, pues, es que visualizo yo este saltarnos las fronteras, ampliar los límites y pues generar estos acercamientos. Eso sería mi reflexión. Muy bien, Maribel, muchas gracias. La verdad muy interesante y además acá me parece que está bueno las diferentes exposiciones, en este caso para mostrar cómo desde un proyecto, ¿no?, de esta red de redes bien latinoamericana, se pueden cruzar las fronteras y unirnos, y a la vez me parece que este tema también de la
de la llamada globalización, donde todo parece que es uniforme y todo parece que es lo mismo. Me parece que hay que aprovechar justamente, y estos proyectos son muy interesantes para eso, a mostrar nuestras particularidades, ¿no? Las particularidades de cada región, de cada lugar, de cada editorial, de cada país en definitiva. Así que muy interesante el proyecto y tu exposición. Te agradezco una vez más, te agradecemos, Maribel. Y bueno, Daniel Muchas gracias. Benchimol, buen día, ¿cómo te va? Gracias por estar. Te presento, Daniel. Es director de Proyecto 451, trabaja en la industria editorial desde hace 20 años y brinda consultoría a más de 150 editoriales y organizaciones en toda América Latina y España en materia de estrategia digital. Entre las empresas con las que trabaja se encuentran el Grupo Planeta, Penguin Random House, Fondo de Cultura Económica y Grupo Macmillan, así como organizaciones tales como la CEPAL o el CERLAC. Dictó más de 100 conferencias en los eventos y ferias más importantes de la industria en toda la región y es docente en universidades en Argentina y en España. Su misión es ayudar al sector editorial en el desafiante proceso de transformación que proponen las nuevas tecnologías en el siglo XXI. Así que con esa frase final me parece que el panel es todo tuyo y bienvenido nuevamente. Escuchamos tus aportes y todo lo que tengas para decirnos al respecto de esta comunicación sin fronteras. Gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos los organizadores por invitarme a estas jornadas y a este panel muy especial. A medida que, bueno, ahora voy a compartirles la presentación, pero a medida que vaya haciéndola, seguramente habrá cruces entre lo que comentaban tanto Marta como Maribel, ¿no? Creo que hay varias ideas en comunes y otras que van a ayudar como a hacer una comunión de la mesa en conjunto. Les voy a compartir la pantalla, que es una breve presentación simplemente que me va a servir como guía. La idea es ofrecerles algunos disparadores y algunas reflexiones y algunas ideas sobre los cambios que ha sufrido la comunicación en la industria editorial. Voy a hacer foco específicamente en el mundo de la edición universitaria, pero hay cambios que van más allá, ¿no? Y que afectan a toda la edición en su conjunto. Como primera gran reflexión que es una que suelo hacerme, es que considero que estamos en una era que es totalmente fabulosa, apasionante, desde la óptica de los autores y los lectores. Creo que los autores, los investigadores, en el caso de la edición universitaria, los académicos, como nunca antes tienen la posibilidad de publicar sus libros y distribuirlos a todas partes del mundo y llegar a audiencias que antes, y cuando digo antes, me refiero a 15, 20 años atrás, no mucho más, no hubiesen siquiera imaginado con alcanzar. Y desde la perspectiva de los lectores, que podemos hacer foco, si se quiere, en los estudiantes o en los investigadores también el acceso a contenidos, esto es algo que yo sé que es trillado, que es algo que se dice muy frecuentemente, pero que muchas veces no tomamos conciencia real del alcance a los contenidos que tenemos, el acceso a contenidos que tenemos, y la manera en la cual podemos desarrollarnos como estudiantes o como investigadores. Es un momento totalmente único, totalmente bisagra en la historia, que por algunas cuestiones, para la propia industria, para los propios profesionales de la edición, para las propias empresas editoras o para los propios organismos, es una era incómoda, es una era en la cual nos cuesta acomodarnos, nos cuesta entender qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestro rol, cómo hacerlo de la mejor forma posible. Entendiendo esto que también les contaba, ¿no? Que por un lado las tecnologías han propuesto este escenario totalmente fabuloso e inédito para autores y lectores, pero quienes producimos libros y nos encargamos de que lleguen a los lectores, bueno, no sabemos demasiado cómo desenvolvernos. Dos o tres ejes que para mí son pilares y que marcan el por qué la comunicación tiene que ser totalmente diferente. El primero es que estamos en una era de una cierta sobreabundancia, específicamente en el mundo del libro, pero más allá del mundo del libro también. Sobreabundancia en el terreno de los contenidos, ¿no? De la producción de contenidos. Se producen cerca de 30 veces más novedades editoriales, más títulos nuevos de los que se producían hace solamente 20 o 30 años atrás. Esto significa mucha más oferta de libros que compiten por la misma atención y por las mismas ventas. Voy a mencionar en algunos
pasajes de la presentación el concepto de ventas y comercialización, porque en definitiva muchas de las editoriales, sobre todo las privadas, también están esperando tener alguna suerte de rédito económico, ¿no? Pero en definitiva, de una u otra forma, lo que estamos es compitiendo por la atención, por una audiencia que no ha crecido, la población no ha crecido en un número de 20 o 30 veces en estos últimos 20 años. O sea, fíjense ya el primer indicador. La oferta de contenidos de libros es mucho más grande y esto obviamente provoca una suerte de invisibilización de ciertos libros en términos individuales. El dato concreto se los puedo presentar a partir del último informe que presentó la propia SERLAC, ¿no? En donde vemos cuál es el volumen de títulos registrados en lo que es América Latina y cómo ha ido año a año, incluso en el año de la pandemia, creciendo. Y esto ha ido así escalonadamente, insisto, durante las últimas 2 décadas, y es un fenómeno que se ve a nivel mundial y que tiene que ver fundamentalmente con que las nuevas tecnologías permiten que, y esto lo voy a decir con toda la consonancia que pueda tener, permiten que cualquier persona pueda publicar un libro. Cualquier persona hoy tiene las herramientas y recursos para publicar un libro, sea en formato papel, sea en formato digital, y llegar a todas partes del mundo. La tecnología permite que publicar un libro sea muy fácil. Esto significa que todos los libros valen por igual, esto significa que no haya matices de calidad en cuanto a una obra literaria u otra, o en cuanto a una investigación u otra. Obviamente que sí, pero el mero acto de lo que es la producción y la disponibilización de un producto como un libro, hoy es realmente muchísimo más fácil de lo que lo era hace 10, 15, 20 años atrás, ni que hablar si vamos más atrás en el tiempo. Y insisto, esta sobreabundancia, esta sobreproducción de contenidos que existen, no solo afecta al mundo del libro, sino que también afecta a una cantidad de universos muy grandes, siempre relacionados con las nuevas tecnologías, ¿no? Para dar un dato, cada minuto, cada instante, cada 60 segundos, se suben cerca de 500 horas nuevas de video a YouTube. En cada minuto que pasa se están subiendo 500 nuevas horas de video, de contenido a YouTube. Todo eso es parte de cómo las tecnologías nos han empoderado como individuos para poder producir y distribuir contenidos bajo todos los formatos. Y todo eso, en definitiva, afecta a nuestra estrategia posterior de comunicación y de visibilidad de los libros, porque estamos hablando otra vez de un escenario en donde hay una oferta muy grande que compite por el mismo espacio de atención. Después hay otro fenómeno cruzado con este, que es el fenómeno de que los catálogos editoriales, también a razón de las nuevas tecnologías, viven mucho más tiempo de lo que vivían tiempo atrás. Marta mencionaba cerca de arriba de 700.000 títulos vivos hay en el catálogo en España. Es una enormidad, no podemos tomar siquiera dimensión de esto, ¿no? Y los catálogos viven por más tiempo a razón del libro digital y a razón de la impresión por demanda, entre muchas otras tecnologías, ¿no? Que permiten que tengamos estas suertes de bibliotecas o tiendas de libros prácticamente infinitas. De aquí la construcción del catálogo, ¿no? Y aquí ya, no tanto en el eje de lo que hace la comunicación, ¿no? Pero pensar cómo una editorial debe pensar su catálogo, sabiendo que sus libros también van a perdurar muchísimo más en el tiempo. Y el tercer eje, que es el tema de la distribución y el tema de la posibilidad de comercializar un libro a cualquier parte del mundo al instante y que cada libro pueda encontrar a su lector, no importa en qué lugar del mundo se encuentre. Esto, insisto, esto otra vez otra idea un poco trillada que sobre la cual se viene discutiendo y hablando infinita cantidad de veces, pero que no deja de ser muy, muy potente y cuando tomamos un poco de conciencia, ¿no? Y cuando empezamos a pensar que distribuir libros poco tiene que ver con este barco que vemos aquí. A pesar de que muchas editoriales y muchas empresas comerciales u organismos siguen distribuyendo sus libros bajo esta dinámica. Siguen aún hoy distribuyendo y comercializando sus libros bajo esta dinámica. Es bastante paradójico que con este escenario que yo les planteo, que es en principio el escenario que nos posibilitan las nuevas tecnologías, hoy nos sigamos encontrando en un escenario en el cual en América Latina los libros viajen muy poco, porque la verdad es que los libros circulan y viajan muy, muy poco, y muchas veces yo siento que estamos todavía en discusiones que son válidas, que son importantes,
pero que deberían superarse por otro tipo de preguntas o planteos. Y me refiero fundamentalmente a que muchas veces está en la discusión, por ejemplo, cómo hacer que los costos de los transportes de los libros se reduzcan o sean subvencionados por los gobiernos, o generemos alianzas para que estas circulaciones de los libros sean cada vez más eficientes, porque realmente hay un problema en cuanto a la circulación de los libros en la región, pero no tomamos conciencia de cómo en realidad las tecnologías, a partir del libro digital, la impresión digital por demanda u otras, ofrecen una respuesta muchísimo más eficiente a estos mismos problemas. En definitiva, hay un potencial de que los libros circulen, y circulen realmente sin fronteras y encuentren sus lectores. Es el camino al cual tenemos que ir. Bajo estos tres paraguas, tres elementos, sobre abundancia de contenidos que viven durante mucho más tiempo y contenidos que además están accesibles en cualquier parte del mundo, aparece otro elemento desde mi perspectiva que tiene que ver con la hipersegmentación que tenemos de las personas y de los usuarios y de los individuos. Esta idea de que en realidad al momento justamente de poder acceder a una oferta casi ilimitada, cada lector puede encontrar a su libro ideal, o a sus libros ideales, o a los libros que necesite. Y nosotros en realidad, como editoriales o productoras de contenido, tenemos que encontrar la manera de que cada lector encuentre los libros que nosotros producimos, sabiendo que este punto de conexión hoy es cada vez más sencillo que nunca de realizar. Les voy a mostrar 2 o 3 ejemplitos muy rápidos, porque a veces este concepto de hipersegmentación también es un concepto sobre el cual se habla y se discute, pero queda en algún punto en etéreo, ¿no? Y de realmente de qué estamos hablando. Bueno, lo voy a llevar a 2 o 3 ejemplitos técnicos, pero para que vean que esto es real, que no es una metáfora o un ideal, sino que es algo que es real y plausible y que cualquier proyecto editorial podría llevar adelante. Esto que ven aquí muy rápidamente es una captura de pantalla de lo que es la plataforma de publicidad de Facebook. Facebook tiene hoy una audiencia de cerca de 2.700 millones de personas activas, 2.700 millones de personas activas que usan la red social todos los meses. Cuando hablo de Facebook, hablo Facebook, Instagram, WhatsApp, están ahí activamente, pero no solamente son personas e individuos que usan la red, sino que Facebook los tiene totalmente etiquetados y segmentados y sabe cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos, cuáles son sus profesiones. Y para muestra, rápidamente, yo acá hice un pequeño ejercicio donde digo, bueno, de la ciudad de Buenos Aires, pero ni siquiera de toda la ciudad de Buenos Aires, de un radio específico de la ciudad de Buenos Aires, ¿quiénes son las personas que están trabajando como campo de estudio, como área de investigación, ciencias políticas? ¿Quiénes son? Y me identifica rápidamente a 2.000 personas que trabajan ese tema. Y quiero ir un poquito más allá y digo, bueno, y si no solo voy a Buenos Aires, voy a Córdoba, por ejemplo, a la ciudad de Córdoba en Argentina, o a Madrid, o a la Ciudad de México. ¿De cuántas personas estamos hablando que no importa en dónde se encuentren geográficamente, les interese determinado tema, determinada cuestión, estén trabajando sobre determinada área? Esto es totalmente posible hoy y son parte de las herramientas sobre las cuales una empresa editorial universitaria debería empezar a profesionalizarse, ¿no? Voy con otro ejemplito muy rápido. Hoy tenemos formas de saber con mucha precisión quiénes pueden sentirse interesados o estar trabajando sobre un tema o estar trabajando sobre un área y estén hoy realizando búsquedas, ya sea en Google, ya sea en buscadores específicos, ¿no? ¿Y cuántas búsquedas hay? Acá hice un ejercicio muy, muy simple de crímenes de lesa humanidad. ¿Cuántas búsquedas hay? ¿En qué periodos de tiempo? ¿En qué lugares? ¿Asociados a qué conceptos? ¿A qué temas? ¿Qué demanda? ¿Qué interés hay sobre determinados temas, sobre determinados ejes, sobre los cuales tal vez ustedes tienen un catálogo o un contenido para ofrecer? Este tipo de herramientas hoy existe y está al alcance de cualquier editorial poderlas usar. Y aquí aparece, y esto lo planteo un poco casi como un interrogante, ¿no? Y como una cuestión o un desafío, si se quiere, en el mediano o largo plazo. ¿Cómo específicamente Google, a partir de todo su trabajo de análisis de lenguaje y a partir de todo el trabajo que ha ido haciendo de
indexar y analizar y escanear cientos de miles de libros que están dentro de su base de datos, como hoy Google directamente empieza a ofrecer respuestas que son las respuestas en realidad a las cuales llegábamos por un camino muchísimo más intrincado, ¿no? Que era el de ser parte miembro de una biblioteca en una universidad, solicitar un libro, pedirlo prestado, hacer nuestro trabajo de investigación y después de muchas horas tratar de llegar a una respuesta. Como hoy Google, a partir del análisis del lenguaje y a partir de acceder a una base de datos infinita de contenidos, nos da una respuesta como es esta, ¿no? Yo acá también hice un muy breve ejercicio y dije, bueno, ¿qué le pasa a alguien que busca crímenes de lesa humanidad? ¿Qué ve en una pantalla de Google cuando busca un concepto así? Y Google analiza, encuentra un libro que considera, por algún matiz, que tiene la respuesta más acertada, y no solamente esto, no solamente me dice en qué libro está esa respuesta, no solamente me refiere a la obra, sino que me trae la respuesta directamente al buscador. Aquí, claro, los interrogantes son varios, ¿no? Primero es, bueno, como editorial, ¿qué podemos hacer para que nuestra respuesta sea la que aparezca aquí como resultado de cara a los usuarios que buscan sobre los temas sobre los cuales nosotros tenemos un catálogo desarrollado? Pero por otro también es, bueno, ¿hasta dónde Google no empieza a ocupar ciertos lugares y empieza a reemplazar ciertos roles que no son roles menores, ¿no? Los ocupa de una forma que parece objetiva, que parece que no tiene ningún grado de intención, por decirlo de alguna manera, pero claramente define qué libros y qué libros no son visibilizados ante una búsqueda y ante un resultado. En esto, creo yo que hay que, como uno de estos grandes interrogantes, hay que entender que cuando hablamos de estrategias de comunicación, cuando hablamos de estrategias digitales, cuando hablamos de que tenemos que estar presentes en las redes sociales, que tenemos que trabajar los metadatos para que los buscadores encuentren nuestros libros, que tenemos que trabajar nuestro sitio web, que tenemos que generar eventos online, infinidad de cosas que se nos van viniendo a la mente, de acciones que tenemos que trabajar en términos de comunicación, no tenemos que olvidar que prácticamente siempre, por decirles en el 99% de los casos, entre nosotros como editoriales y los lectores finales, siempre hay dos empresas que están mediando. Y es muy difícil no mediar o saltearnos a alguna de estas dos empresas. Una es Alphabet, que es quien es dueña de Google, y otra es Meta, que es el nuevo nombre de la empresa que forma todo el grupo de empresas de Facebook. No hay forma prácticamente de eludir o de evitar estar intermediando con alguna de estas dos empresas. Para bien o para mal, con todo lo negativo que puede conllevar esto, que supone que estas dos empresas tomen una cantidad de datos y una cantidad de información de los usuarios gigante y hagan un uso de todo tipo sobre esa información. Y para bien, tratando de aprovechar hasta donde nosotros podamos los recursos y las herramientas que nos dan estas dos grandes empresas para hacer visibles nuestros contenidos. Pero no debemos obviar que estas dos empresas están, como si se quiere, en una frontera, en una división muy grande entre nosotros y los usuarios, los lectores finales. Como una gran sensación de cómo yo trato de pensar la comunicación y la comunicación digital de un proyecto editorial, yo creo que va mucho más allá de incorporar a personas en el equipo que trabajen en las redes sociales, a personas en el equipo que trabajen los metadatos, a generación de eventos o generación de espacios de discusión. Va mucho más allá, porque no tiene que ver con incorporar nuevas áreas de comunicación. Tiene que ver con algo que permita transformar de alguna forma mucho más profunda a toda la estructura editorial. Esta es la gran cadena de valor del libro, que es la cadena que más o menos creo que todos conocemos, ¿no? Y que pasa desde que el autor escribe un libro hasta que se produce, hasta que se promociona y hasta que llega al lector. En este modelo lineal, que es el que ha existido desde los tiempos de los orígenes de la industria del libro, es el lector el que aparece como con una situación de, bueno, es él el que se tiene que acercar a descubrir nuestro libro, es él el que
tiene que ver dónde estoy distribuyendo yo mi libro, de qué manera lo estoy comercializando, de qué manera lo estoy poniendo delante, y es el lector el que tiene que hacer de alguna forma el esfuerzo de llegar a encontrar nuestro libro. Lo que yo suelo tratar de proponer es que el lector en realidad esté en el centro de todas las ecuaciones, y que tratemos en realidad de pensar cuál es la mejor manera para los lectores de ofrecerle el mejor servicio posible, y de que sea el lector el que, en definitiva, decida de qué manera le interesa acceder al libro, bajo qué formas, de qué manera habitualmente descubre los libros, cómo los conoce, cómo los encuentra. Tenemos que tratar de ponernos muchísimo más en foco y en relación con el lector. Un poquito uniendo lo que decía tanto Marta como Maribel, creo que Marta en algún momento esbozó alguna idea de lo interesante de trabajar en asociaciones y en agrupaciones, y la necesidad todavía de desarrollar este tipo de cosas, y obviamente Maribel dio un claro ejemplo de esto. Mi propuesta iría un paso más allá, y es pensar en no solo alianzas o agrupaciones que aúnen a las editoriales en pos de hacer más visibles los catálogos, sino de tratar de pensar en cómo estas asociaciones permiten unir o reunir a los lectores que pueden ser interesados por estos libros, ¿no? Cómo podemos trabajar no tanto desde la perspectiva de qué catálogos tenemos y a partir de ahí construir, sino qué lectores o qué audiencias son a las cuales queremos llegar, y a partir de ahí ver cómo las atraemos. Hay, para cerrar, 3 grandes claves para mí de la visibilidad en los libros universitarios, y que para mí son las 3 grandes ejes estratégicos que una editorial universitaria debería trabajar con la mayor eficiencia y con el mayor esfuerzo. El primero, algo que se mencionó y algo que entiendo que se discute habitualmente en estas jornadas, los metadatos y el posicionamiento online. ¿Por qué? Porque al tratarse de contenidos sobre temas específicos, lo que necesitamos es que si del otro lado alguien hace una búsqueda, nuestro libro se vea. No nos podemos permitir que si tenemos un contenido sobre un tema específico y hay un lector del otro lado, de cualquier parte del mundo, que lo está buscando, no lo encuentre como resultado. Esta unión solo se da a partir de un muy buen trabajo de metadatos y un muy buen trabajo de posicionamiento online de nuestros contenidos. Este es un eje sobre el cual deberían todas las editoriales universitarias, con sus recursos y sus posibilidades, trabajar con la mayor seriedad posible. Lo segundo es cómo construir y cómo atraer comunidades de lectores en relación a los temas sobre los cuales cada uno tiene catálogo desarrollado, pero cómo hacemos para atraer a estas comunidades, y la respuesta pasa por aportar valor a la red, aportar valor y contenido a la red. Hay algo, creo yo, muy interesante que ocurrió en la pandemia, forzados un poco por el contexto, y fue que toda la industria más comercial, la industria de las editoriales universitarias, todos los agentes, empezaron a volcar mucho contenido en las redes sociales. Y esto fue muy interesante, ¿no? Porque previo a la pandemia, las redes sociales eran vistas como no mucho más que un medio de comunicación, en el mero sentido de, bueno, publicar que tenemos una novedad editorial, publicar que tenemos un catálogo con X temas de libros, pero no pasaba mucho más de esa arista. Por las necesidades lógicas que provocó la pandemia, nos vimos en una explosión de autores, investigadores, eventos en vivo, volcando contenido con mucho valor a todas las redes y a todos los canales. Redes que como Instagram, Facebook o la que fuera, que eran un poco casi menospreciadas, ¿no? Como canales de comunicación, como lugares de espacio para la tontería y para el poco espacio de contenido de un poco más de complejidad y valor, bueno, se vieron atravesadas por muchísimo contenido de mucha calidad. Y vimos cómo, además de eso, los lectores se vinieron atraídos a partir de ese contenido. Esa dinámica, a mí personalmente me gustaría que no cese a partir de que entramos en un estadio de cierta normalidad, esperemos. No debería cesar esta impronta de volcar contenido interesante en las redes, y que a partir de esto
empezar a ser como un eje de atracción de lectores y construir comunidades, no solo construir catálogos, esa es como la idea central, ¿no? No solamente estar pensando en una editorial a partir de la construcción de su catálogo, sino una editorial se construye también a partir de la construcción de sus audiencias y de sus lectores. Y el tercero de los ejes, creo que se hace cada vez más necesario que las editoriales, que habitualmente lo que producimos es contenido textual, empecemos a dominar cada vez más los formatos audiovisuales. El formato de audio puramente o el formato de video, o unas combinaciones entre todas. Pero realmente, cuando lo hablamos en términos específicamente de comunicación, hacerse visible, hacerse un lugar en los espacios digitales, en las redes digitales, en los sitios web, cada vez es más difícil cuando no tenemos de la mano herramientas de contenidos audiovisuales. Y tenemos un poco que, si se quiere, dejar de lado esta cuestión de pensar que el contenido textual tiene infinito más prestigio que un producto de audio o un producto en video. Tenemos que ver cómo hacemos para que cada formato tenga lo mejor de cada uno, ¿no? Para que el contenido cobre sus mejores características en cada uno de los formatos, pero aprovechar a que, vuelvo a lo que les contaba antes, para bien o para mal, nos guste o no nos guste tanto, hay dos empresas que son las que intermedian entre nosotros y nuestros lectores. Y estas dos empresas hoy están imponiendo, de alguna forma, que el formato audiovisual es el formato que más les interesa para generar este vínculo. Y es un formato al cual, de una u otra forma, tenemos que amigarnos si queremos formar parte de estas reglas de juego que se imponen en Internet. No mucho más. Muchas gracias. Espero que me hayan podido seguir bien. Sí, gracias, Daniel. La verdad, bueno, para concluir, la verdad que tengo que decir un panel súper interesante, con distintas miradas, pero a la vez algunos hilos en común que se pudieron ir viendo y consolidando. La verdad, gracias a los tres nuevamente, súper interesante. Digo, como para tirar como disparador, después vemos, ustedes me dicen si hay alguna pregunta específica. Me quedo con varias cosas, pero una frase de Marta que dijo: si no está en Internet, no existe. Así, contundente y a la vez preocupante, o no lo sé. Pero digo, eso me parece como para arrancar muy, muy interesante. Y después lo que hablaba un poco Daniel también de esta sobreexposición de contenidos todo el día, consumiendo información de distintos contenidos. Ahí está, me parece una clave, cómo hacemos las editoriales, en este caso las universitarias, para ser distintos, para tener esa pizca de distinción ante un mundo sobreexplotado y sobreinformado. Me parece que también puede estar interesante ir por ahí. Yo les dije, creo que, por lo menos en mi caso, tengo más preguntas que respuestas a todo esto. Pero bueno, quería dejar esos disparadores como para que, si quieren seguir charlando o ahondando en algunas cuestiones, ¿no? Está también la importancia de manejar la Big Data, ¿no? Para construir catálogos, y esto que decías, Daniel, de dejar que el lector venga a nosotros o nosotros ir a buscarle al lector. Me parece que, bueno, ahí hay una ida y vuelta, ¿no? Como esto que el huevo o la gallina, digo, es como casi al unísono se van buscando. Digo, porque si el lector quizá no tiene un catálogo para referenciarse, quizá tampoco vaya a buscar eso que necesita. Entonces es como que la construcción del catálogo también tiene que estar súper presente, pero bueno, es como si un híbrido que interaccionan constantemente. Y me parece, bueno, no sé, estamos todos etiquetados por Google. No hay salida en este mundo, no hay salida, estamos todos etiquetados. Bueno, tiré estos disparadores como para que si alguien gusta decir algo o agregar algo más. Me parece que son cuestiones que fui viendo a lo largo de las distintas presentaciones, me parecen súper interesantes y que son desafíos para las editoriales, sin duda. Hombre, un poco por tomar, dicho así lo más de Gerardo, es cierto que la frase es contundente, pero yo creo que Daniel nos lo acaba de demostrar perfectamente. Estamos totalmente vigilados, es decir, el gran hermano de esas dos grandes superempresas que nos tienen localizados
y totalmente ya monitorizados, ¿no? Es cierto que decía que lo que no está en Internet no existe. Yo como investigadora hay un recurso que uso muy a menudo que es el Google Académico, fijaros, es decir, el buscador de Google. Yo quiero investigar, ahora mismo estoy investigando sobre bibliodiversidad, introduzco esa palabra y lo que no me sale, es decir, ahí para mí ya no existe, porque no me voy a ir a bucear mucho más, es decir, lo importante tiene que estar, dicho así, en el Google Académico o en alguno de los buscadores indexados de las grandes corporaciones, del Sevier o de cualquier otra. Por tanto, hoy en día es estar posicionado y que todos esos documentos que hacen los investigadores de alguna manera lleguen al lector, es decir, siguiendo un poco lo que comentaba Daniel, es fundamental. Es decir, podemos tener la página más maravillosa del mundo, con el mejor diseño, tener unos libros maravillosos con un gran contenido. Si no los mostramos, si no hacemos que lleguen a nuestro público objetivo, es como si no existiese. Entonces, de ahí un poco la contundencia de esa frase y más en el momento en el que estamos. Sobre todo, donde Google o Meta, es que me da, son, vamos, las dos caras de la misma moneda. Para entendernos, realmente hoy en día estamos en manos de las grandes tecnológicas y casi todos los pasos que se han dado desde el punto de vista editorial no han venido porque las innovaciones las hayan hecho los editores, sino porque nos hemos sumado al carro de las tecnológicas. Es decir, hasta que no hubo dispositivos para libros electrónicos, ¿quién pensaba en editar libro electrónico? Lo veíamos un poco así como una entelequia, algo raro. Ahora mismo, todo lo que tiene que ver con realidad virtual, con visual, es decir, casi todo visual. Hoy en día, un libro universitario que esté disponible online se tiene ya también que explicar con píldoras en vídeo. Y cuanto más corta, mucho mejor, con ejemplos mucho más prácticos. Sobre todo, ¿por qué? Porque vamos a generaciones nativas ya de lo visual y que demandan más ese tipo también de contenido. Por tanto, no solamente nos tenemos que fijar en el contenido escrito, sino que tenemos que apostar también por contenidos donde la realidad aumentada, el vídeo, el audio, todo de alguna manera se coloque, se integre y se haga un producto nuevo. Bien. Ahí lo dejo. Pues, Sí. si me permiten, Sí, Maribel. creo que esto que señala Marta es algo medular, porque también estamos llamados como editoriales a acercarnos a estas nuevas formas de lectura. Las nuevas formas de lectura que han impuesto las generaciones más nuevas y que han sido muy diferentes a las formas en que pues quizá la mayoría de nosotros pues nos formamos y nos educamos. Esta posibilidad de la exploración de los nuevos formatos, no solamente ya de los nuevos soportes, es también parte de este imperativo, ¿no? Entonces, pues igual hay que avanzar al respecto. Entonces, el catálogo es importante, pero también avanzar a estas nuevas posibilidades y a estas nuevas diversidades, creo que nos combina, ¿no? Tal cual. Hay una pregunta que la estoy viendo, no me había Sí. fijado en el chat, perdonar, que me dice que Ahora formatos la íbamos a leer. Sí, vale, lo Sí, llevas tú, sí, ¿no? sí. Vale. No, estábamos esperando que terminen de interactuar. Sí, María Teresa le preguntaba concretamente a Marta qué formatos digitales se consumen más en España. PDF, principalmente. Sobre todo porque el PDF es el formato, dicho así, más popular, más barato y que menos problemas da. Y sobre todo las editoriales universitarias, que muchas veces llevan incorporadas fórmulas, gráficos, imágenes, se utiliza el PDF. El EPUB se utiliza más para literatura, curiosamente, pero muy poco en la edición universitaria porque, ya sabéis, vosotros que sois editores, todos los estándares que se han ido cambiando, no sé en qué nivel estará ahora, pero dificultaba mucho el trasladar esos libros. Por tanto, el más utilizado y yo creo que el que va a perdurar va a ser el PDF, aquel que es mucho más barato y mucho más portable en ese caso. Bien, gracias Marta. Tenemos otra pregunta de Viviana Bocio, para Maribel.
Dice si a partir de digamos, de tu presentación, en este caso del proyecto Enlazadas, se despierta algún interés por alguna editorial en participar del catálogo de Enlazadas en el medio ambiente. Y si hay alguna posibilidad de incorporación al mismo. Claro, claro, qué buena esta consulta que hace la compañera, porque pues lo que se ha pensado es que el catálogo continúe creciendo y que sea dinámico. Entonces, pues por supuesto que sí, la invitación continúa abierta y hay esa posibilidad de incorporación, por supuesto, sí. Perfecto. Gracias, Maribel. Sí, esa es parte también del proyecto, ¿no? Bueno, la verdad, un gustazo. Enormes paneles, muy interesantes los tres. Les volvemos a agradecer a cada uno de ustedes. Marta, Maribel, Daniel, mil gracias por estar. Ha sido un panel súper interesante y una jornada muy interesante. Espero que lo hayan disfrutado todas y todos del otro lado de sus pantallas. Esperemos vernos pronto. Y no se olviden, el jueves que viene cierran las jornadas con la entrevista, la comunicación abierta, la entrevista abierta a Flavia Pitela, por parte de Ivana Tosti y Gustavo Martínez. Así que los esperamos también el jueves que viene para dar cierre a las jornadas con una muy interesante entrevista. Así que va a estar muy bueno también. Así que bueno, muchas gracias a todos nuevamente y un gusto. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Un abrazo fraternal. Gracias. Chao.